En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad, imprescindible para tomar las mejores decisiones. Hasta las 9, proyecciones con Jorge Rousseler por Ecomedios. Hola, buen día, bienvenidos a Proyecciones de este lunes 25 de marzo de 2019. El primer lunes otoñal, será típico de esta estación. Una mañana fresca, una tarde muy agradable con una máxima en la ciudad de Buenos Aires estimada en 21 grados. El tránsito porteño va a estar complicado por la visita de los Reyes de España. Por la tarde habrá cortes en el área entre Avenida de Mayo, Avenida Córdoba, Madero y Carlos Pellegrini. Una mañana de 10 grados 9 de temperatura, 10 grados 9 de térmica. Una muy linda mañana, una semana que pinta para estar linda toda la semana. Dicen que recién por ahí, por el fin de semana, puede ser que tengamos algo de agua. Pero, ¿saben qué? El pronóstico, falta una semana todavía, así que vamos a movernos tranquilos. Algunos de los temas, bueno, les mencionaba los Reyes de España que están en visita oficial en Buenos Aires, se van a reunir con Macri, Felipe VI y Leticia que llegaron anoche y los tuvieron una hora esperando una escalerita en el Aeroparque, pero bueno, son esas cosas que lógicamente pasan, ¿no es cierto? Que pasan en cualquier país del mundo, este inicio de gira accidentado para bajar del avión, bueno, los Reyes vinieron en visita oficial y van a estar reuniéndose en el Congreso, van a estar reuniéndose en la Casa de Gobierno con el presidente y van a estar abriendo el Congreso de la Lengua en Córdoba esta semana. Buscan reabrir la investigación por enriquecimiento ilícito K. El fiscal Eduardo Tayano, que participó en la causa en el 2009, le pidió a Claudio Bonadío que le envíe la declaración como arrepentido de Víctor Manzanares. Multitudinaria convocatoria en el Día de la Memoria. Ayer, con tono opositor, miles de personas marcharon a Plaza de Mayo en otro aniversario del golpe militar del año 76. A las 9, la Superliga le va a explicar la sanción contra San Lorenzo. Las autoridades se van a presentar en el Hilton para explayarse sobre la quita de 6 puntos a San Lorenzo, que además no podrá incorporar jugadores en el libro de pase. Tinelli expuso la supuesta parcialidad de los miembros del Tribunal de Disciplina. En Marruecos hay mucha bronca por la ausencia de Messi en la selección. El público local exhibe a cada paso su fastidio por el faltazo del rosarino. Igual llenarán la cancha para el partido del martes. Dice que mandamos un equipo B. Bueno, les decimos que lo que hay es que lo que mandamos es lo que mejor hay, Está bien, después vamos a estar hablando del papelón del viernes, ¿no? La primera vez en la historia que Venezuela nos mete 3 goles. Si yo les digo que en los primeros 18 partidos históricos de Argentina y Venezuela, Argentina le ganó siempre a Venezuela. En los últimos 6 partidos que Argentina jugó con Venezuela, 2 ganó, 2 empató y 2 perdió. Uno de ellos
el viernes pasado. Buena noticia para Trump, determinan que no hay pruebas de conspiración con Rusia, así lo sostuvo el fiscal Mueller en un informe divulgado este domingo, un alivio para los planes de la reelección del presidente de Estados Unidos. Y tuvimos el fin de semana un terrible accidente fatal en Carmen de Areco. Es terrible la Ruta 7 en Carmen de Areco, yo lo viví personalmente hace 2 semanas volviendo de Mendoza. El estado de la Ruta 7 en Carmen de Areco, en las uniones con las rutas provinciales y las rutas nacionales, es realmente un peligro. Bueno, ayer una camioneta donde viajaban 15 personas se vio involucrada, hay 7 heridos, 9 muertos, el choque fue entre esa camioneta y un camión en el cruce de la Ruta 51 y la Ruta 7. Bueno, la basura porteña, la mayoría de la gente dice que separa los residuos, pero realmente denuncian faltante de contenedores verdes. Algunos de los temas de esta mañana, algunos de los temas para ir armando la mañana. Ya les dije, tenemos testimonios, tenemos títulos, el papelón en Aeroparque, donde los Reyes de España tuvieron que esperar casi 1 hora porque no había una escalerita alta. Tenemos el tema Ollarvide, la había cerrado Ollarvide, pero tras la confesión del contador, la justicia busca reabrir la causa de enriquecimiento de los Kirchner. Como les dije, el fiscal Tayano pidió el testimonio de Manzanares, quien reveló presiones de Néstor para manipular ese expediente. El martes declara un testigo clave. Vamos a tener semana política, vamos a tener análisis de Luis San Martín, bueno, todo esto en la próxima hora de Proyecciones, que siempre es el programa de Ecomedios a la mañana, acá en ecomedios.com, en Ecomedios 1220, entre el programa de Galeano y el programa de Hugo Grimaldi. Ayer, en La Cornisa, Luis Majul hizo un editorial, un inicio de programa bastante fuerte, bastante marcado respecto de la situación de la causa de los cuadernos y el futuro de esta causa y la justicia argentina. Lo escuchamos y después lo analizamos. Dale, Javi. Operativo, borrón y cuenta nueva. Grabate este otro concepto. Ministerio de la Venganza. Lo que va a suceder en las próximas horas puede ser dramático para la Argentina. Dramático, ¿eh? Más grave que la inflación. Más grave que la devaluación de la moneda. Más grave, a mi entender, si se concreta, que la crisis de 2001 u otro posible default. En las próximas horas, más precisamente el martes que viene, Carlos Stornelli, el fiscal de los cuadernos, podría ser procesado o declarado en rebeldía. Repito, podría ser procesado o declarado en rebeldía. ¿Por quién? Por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Según nuestra información y según lo que deducimos de los documentos que tenemos, Ramos lo acusaría por el delito de violación de la ley de inteligencia. Ramos acusaría a Stornelli, Ramos Padilla, de ser parte de una organización de espías para fabricar testimonios incriminatorios en causas de corrupción. ¿Te das cuenta de la gravedad de la situación sobre lo que te estoy diciendo? ¿Sos consciente? Yo al principio, cuando me empezaron a dar la información, no lo terminaba de asimilar, de procesar, de comprender. Pero te aseguro que no estoy exagerando ni un poquito. Ni un poquito. Ramos Padilla también analiza imputarle a Stornelli otros delitos. Como no lo pudo incriminar por extorsión, va a insistir con mezclar un puchero, un guiso, que huele mal, con argumentos aparentemente lógicos,
¿Te das cuenta de lo que estoy hablando, no? Las consecuencias del procesamiento de Stornelli serían inmediatas. Escucha bien, porque por ahí te agarro distraído a esta hora del domingo. Las consecuencias del procesamiento de Stornelli serían inmediatas. Un tsunami de pedidos de nulidad de los abogados, de los 30 arrepentidos y otros 30 empresarios y exfuncionarios que están procesados en la causa de los cuadernos. ¡Ey! ¿Escuchás y ves lo que estoy diciendo? Un tsunami de nulidades. Es decir, una especie de borrón y cuenta nueva para todos los acusados de integrar una asociación ilícita de coimeros. ¿Estás asimilando lo que te estoy diciendo? Porque con tanto bombardeo de información es difícil de asimilar. Así, los nuevos dueños de la Argentina, los grandes empresarios, quedarían libres de culpa y cargo. Cristina, si seguimos con el razonamiento, sería sobreseída como jefa de la asociación ilícita y la causa de corrupción más importante de la historia, esta, la de los cuadernos, pasaría a la categoría de fraude judicial más escandaloso de la era contemporánea. Repito, la causa más importante de corrupción de la República Argentina se convertiría en el presunto fraude más espectacular de la era contemporánea. Y después, si seguimos con el razonamiento, ya está llegando Mariana Zúbica a los estudios de la cornisa, sobrevendría un descrédito tal sobre otras causas de corrupción como, anotá, la ruta del dinero K, la que empezó todo, ¿no? La que empezó todo en términos tangibles, Fariña, Báez, Otesur, los sauces, vialidad u obra pública, reapertura del enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner, atención, que se está analizando. Y después de todo esto, muchas voces se alzarían para reclamar una especie de, ¿cómo te lo puedo decir? Una especie de indulto, amnistía. Algunos le quieren poner la palabra, la mentirosa palabra, consenso, para que no se avance más en las causas de corrupción. El mega operativo borrón y cuenta nueva, acordate este concepto, el mega operativo borrón y cuenta nueva, sería para salvar a hombres de negocios de grandes grupos económicos como Techín, Rollo, IMSA, de Menotti Pescarmona, para salvar a otros empresarios multimillonarios, incluso que todavía no comparecieron, pero que estarían obligados a hacerlo en el futuro, en la causa de los cuadernos, porque sus nombres y sus actividades presuntamente ilícitas figurarían en el expediente. ¿Te estás dando cuenta de lo que te estamos planteando? ¿De esta hipótesis que te estamos planteando? La hipótesis del operativo borrón y cuenta nueva. Pero pensá también que quienes pasarían de la categoría de hoy mega corruptos a libres sin culpa y cargo serían, y anotá, porque yo supongo que te sorprendería, como nos va a sorprender a todos. Cristina Fernández, que si me preguntas a mí, y no me importa que le sirva a Cambiemos como adversario ilegal, tendría que estar presa hace tiempo. 10 procesamientos.
5 prisiones preventivas, 2 pedidos explícitos de que se vayan sus desafueros y una condena firme. Y todavía viaja a Cuba. ¿Cómo la dejan viajar a Cuba? Esa es mi pregunta. ¿Por qué la dejan viajar a Cuba? Son cosas que voy a hablar con Mariana Zubik. Mariana Zubik, que dicho sea de paso, quizá una de las dirigentes que antes y mejor y con más precisión empezó a desentrañar todo el lavado de dinero, la acumulación de riqueza, de dinero sucio, de Muñoz, de Manzanares. Si vos llegaste recién, en breve vas a escuchar la palabra de Manzanares acá en la cornisa por primera vez. Manzanares tiene mucho que ver, la confesión de Manzanares tiene mucho que ver con este mega operativo para romper, para contaminar, para destruir los cuadernos de la corrupción. Pero ¿quiénes quedarían libres de culpa y cargo en el medio de esta Menezunda? Cristina Fernández, expresidenta. Amado Udú, ex vicepresidente. Julio Devido, cuya esposa estuvo hablando con Guillermo Moreno. El año pasado escuchamos los audios legales diciendo la esposa de Devido, efectivamente, sí, los muchachos no tienen que hablar. Bueno, ahí lo tenían, Luis Majul y su denuncia operativo borrón y cuenta nueva. Operativo que ya habíamos escuchado, ¿no? Habíamos escuchado de distintas fuentes que se venía, el pedido de indulto, cómo lo estaban trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que acá estamos ya frente a un hecho, algo que podría iniciar todo este operativo, que es justamente la salida de Stornelli. Y estamos frente a este tema que habíamos comentado, que tras la confesión de Manzanares, la justicia podría reabrir la causa de enriquecimiento de los Kirchner. Política que va y viene, presiones, fechas, candidaturas que se suben y se bajan, nervios, dudas, respaldos, bueno, toda esta cuestión que va a estar moviendo y que nos va a tener entretenidos, ocupados y preocupados desde acá hasta las elecciones, sin ninguna duda. 8:21 de la mañana presentamos los títulos. Dale, Javi. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. El gobierno apuesta que la tercera vía electoral se diluya después de las PASO, sin señales de un repunte visible de la economía. En el corto plazo el gobierno ya empieza a definir un escenario de campaña. Su principal chance tiene una condicionante, depende de que Cristina Kirchner finalmente sea candidata. Y a partir de ese dato, su equipo político proyecta algo similar a lo que pasó en 2015. Que las opciones menos duras que compitieron en las PASO de ese año, Massa y Randazzo, terminen empujando a Macri en la primera vuelta. Por eso aceptan a Roberto Lavagna como la nueva tercer vía. Y si Macri vuelve a ser el de antes de ser elegido presidente, pregunta que se hace Luis Majul, me parece que es el programa de Majul, Luis Majul en la tapa del Cronista. A Macri le va a costar mucho repetir la situación económica del 2015. José María Fanelli, Universidad de San Andrés, titula Cronista: tenemos inflación de costos y no se corrige solo con restricción monetaria. Esperan que un mejor clima en emergentes bajen la presión sobre el dólar. Divisa mayorista arranca en 41 pesos con 80, hay expectativas por el fin de mes. El mundo pesó mucho en el mal cierre financiero, en el caótico cierre financiero del viernes. Ni siquiera el anticipo de la FED, que no va a subir la tasa este año, compensó el temor a una recesión en Estados Unidos que hizo salir de los capitales de activos emergentes. Hoy Wall Street puede celebrar el alivio político que tendrá Donald Trump por la denuncia de injerencia rusa en su campaña electoral. Como contrapartida, el mercado cambiario seguirá corto de dólares hasta abril, a lo que se suma la habitual demanda de fin de mes. Los depósitos en dólares ya pasaron los 30.000 millones de dólares
y son récord. Alivio para Trump, como le dijimos, el fiscal lo exoneró de la denuncia de manipulación de campaña. Dijo que no hay pruebas de complot con Rusia que afecten al presidente o a su equipo. Preocupa a las gasíferas el tope electoral que tendrá la suba que regirá en el mes de abril. Esta victoria de Trump en el Russia Gate, para la justicia no hay prueba de conspiración. El fiscal Mueller concluyó que no hay indicios de colusión con Moscú para influir en las elecciones del 2016. Exoneración total, celebró el presidente en Twitter. Hay más presión, los problemas en la justicia están lejos de haber terminado para Trump porque aún enfrenta investigaciones por sus empresas y su comportamiento con las mujeres. Bueno, desata críticas, nervios y dudas el factor Labaña. Bueno, ya nos vamos a estar refiriendo a ese tema. Robo en la oficina de Massa, manipularon servidores y se llevaron notebooks. Hablando de Massa, Massa también estuvo ayer en el programa de Majul y también hizo declaraciones políticas respecto no solo de la situación de los Kirchner, sino también un poco de esta tercera opción electoral y del gobierno de Macri. Lo escuchamos. Muy nervioso el presidente, vi la entrevista. Lo vi nervioso, lo vi descolocado, lo vi enojado con la gente, cuando en realidad es la gente la que está enojada por lo que nos pasa como país. Y además porque en un momento de crisis como el que vive la Argentina, con inflación tan alta, con inseguridad, con presión tributaria, con comercios que cierran todos los días, el presidente debe transmitir serenidad, un rumbo claro. Lo vi nervioso ese día, lo vi nervioso al otro día, llamando a los argentinos a remar sin llorar, cuando la mayoría de los argentinos lo que siente es que el bote se está hundiendo. Y creo que si hay algo que le tenemos que pedir en este momento y en este contexto es serenidad, enfocar lo que le resta de mandato, los meses que le quedan de mandato, en tratar de terminar un poquito mejor una presidencia que fue muy mala. El fracaso de Macri ha lastimado a la clase media y trabajadora argentina de una manera brutal. Yo le iba a preguntar por la extinción de dominio, que de eso se trata, ¿no? El tema de los bienes de la corrupción, pero ya que usted me pone en tema. Yo este año estoy decidido a forzar de alguna manera que los entrevistados cuenten toda la verdad que puedan contar, ¿no? Que no se suiciden en cámara, pero... Cuando sectores del gobierno dicen que usted, muchos peronistas, usted también, formaron parte de la decadencia en la que hoy vive Argentina, ¿tiene parte de razón, no tiene parte de razón? No, pero en todo caso... ¿Se hace cargo de algo o no? De mis errores, sí, de muchos. Tengo cuando en la fue espalda, gobierno. Sí, tengo en la espalda muchos errores, no solamente como gobierno, como oposición también. Y creo ¿Qué errores tuvo como gobierno y cuáles como oposición? Le diría, como gobierno, el error más importante fue en el momento de la moratoria de ANSES y del cuidado de los fondos del ANSES, no ponerle un límite más potente a las AFJP, por ejemplo, en la renta vitalicia, que hace que hoy haya todavía 140.000 personas que cobran jubilaciones de AFJP y que cobran migajas, y que el Estado las tiene olvidadas y que tenemos que repararlo. ¿Y como oposición? Como oposición, el error más importante que cometí fue no contarle a la gente algunas cosas que pedía el gobierno o que pedía el propio presidente y que no explicaban mi posición. Por ejemplo, usted está hablando de ley de extinción de dominio y me viene a la cabeza el blanqueo. Cuando se discutió en la Argentina la ley de blanqueo, el presidente en persona me llamó 7 veces desde Colombia pidiéndome que incluyéramos un artículo que facilitara que los familiares de los políticos pudieran blanquear. ¿Y usted? Nosotros nos negamos y después el gobierno terminó haciéndolo por decreto. A los pocos meses presentamos la denuncia judicial de que ese decreto violaba la ley, pero nunca le explicamos a la gente que había habido una intención del gobierno, porque en ese momento nos ¿Una intención del gobierno de proteger a los familiares del presidente? De proteger a familiares de políticos, y que pudieran entrar al blanqueo, que de hecho entraron, y que para mí el blanqueo de familiares de políticos en este gobierno va a ser los cuadernos de mañana. ¿Cómo? El blanqueo de familiares
con un decreto sin ley que los ampare, va a terminar siendo el blanqueo de mañana, el cuadernos de mañana. El blanqueo de los familiares de Macri va a ser los cuadernos de mañana, dice Massa. Bueno, veremos un poquito. A 7 días del inicio de las subastas del Tesoro, la apuesta es resistir hasta que lleguen los dólares del fondo. El gobierno confía en un pronto cambio de clima. Para la conducción económica, el mercado cambiario y monetario está cerca de un cambio de clima. Se considera que desde abril, cuando comiencen las subastas del fondo, habrá la suficiente cantidad de dólares diarios como para poder actuar en la estabilización del tipo de cambio, que luego harán además su aporte las divisas de la cosecha y del superávit comercial, que se consolidará desde el segundo semestre. Y que por todo esto habrá que resistir batallando esta semana. Se insistirá con las armas clásicas, las tasas del ELIC, más algún aporte desde los encajes. Se frenó la caída de los plazos fijos. La primera parte del mes mostró cierta huida de los ahorristas de plazos fijos en pesos, lo que no solo marcaba un quiebre de tendencia, sino que activaba las alarmas sobre el destino de estos fondos. Ahora la suba de tasas convenció de que había que seguir apostando al peso y a la estabilidad del dólar, y también crecieron fuerte los plazos fijos ajustables por inflación. Claro que todo esto es presión futura sobre el mercado cambiario. Esta semana hay licitación de LETES con un vencimiento de casi 800 millones de dólares y licitación de LECAP también, Así que vamos a ver qué pasa un poquitito ahí. Guiño, Cristina bajó a un candidato cordobés. El dilema del peronismo nacional se materializó el fin de semana con las definiciones de candidatos a gobernador en Córdoba. Allí el cierre de listas dejó fuera de carrera al aspirante del kirchnerismo. Es un gesto que se interpreta como un guiño de la expresidenta a la fallida unidad partidaria. En ese distrito, el PJ, el gobernador Schiaretti, el armador de Alternativa Federal, busca su reelección el próximo 12 de mayo. Retendrán ingresos brutos con tarjetas. Como si fuera poca la presión fiscal y sabiendo que es el peor tributo del sistema, las provincias idearon un nuevo sistema para cobrar por anticipado el impuesto a ingresos brutos. Van a practicar retenciones del gravamen en las ventas que realizan los comercios con tarjeta de crédito, débito, sistema de pago electrónico. La idea de la comisión arbitral del convenio multilateral ya levanta fuertes críticas y las retenciones generan saldos a favor que nunca se cobran. Macri arranca un mes internacional con visita real y nueva gira europea. Mientras tanto, en el universo argentino no se habla de otra cosa que no sea del dólar. Un peine fino sobre los números del campo aporta tranquilidad y además los efectos de la inflación. Inflación para empresas, efectos sobre dividendos, podrán aplicar el ajuste contable a partir de la evolución de los precios. Declaraciones del gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua. Las provincias merecen una revalorización de la nación. La suba de tasas es inocua, el mundo se vino encima, el Banco Central y su política monetaria no solo se ven superados por la búsqueda de refugio en los dólares de los inversores locales, sino también por la situación externa que el viernes golpeó a los bonos y monedas de países emergentes que soportaron fugas de capitales. El dólar se hizo fuerte frente a todas las monedas y cayeron todas las paridades de los bonos de la región. El único dato optimista es que anoche el dólar redujo su alza frente a las 6 principales monedas del mundo, después de estar 2,20% arriba. Pero no hay que olvidar que subió 1,5 frente al peso chileno, 1,4 frente al peso mexicano y 0,60 frente al real de Brasil. Por eso el viernes las reservas perdieron 163 millones, están cerca de perforar los 68 millones, ya que suman ahora 68 mil millones de dólares. Claro que falta entrar los 10 mil millones de dólares que estábamos haciendo referencia. 22 de junio, la fecha que desvela a inversores y empresarios. Tapa de La Nación, artículo de Florencia Donovan, donde dice que antes, hace 60 años, el ingeniero Alzogaray decía hay que pasar el invierno. Bueno, hoy la Argentina depende de un préstamo del fondo para cerrar sus cuentas, la inflación arrecia, las tarifas suben y se inicia un plan de estabilización que incluye un fuerte recorte de gasto público. Bueno, hoy un sector del empresariado cree que la suerte de la economía podría empezar a resolverse
antes de que comience a golpear el frío. Para muchos, el 22 de junio, fecha límite para la presentación de listas para la elección presidencial, podría significar el fin de los meses de incertidumbre. Lo aclaramos en un ratito, 8:33 en Proyecciones. A esta hora, momento despertador. En Proyecciones, los que dejan huella. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just please, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on that bumpy old road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we danced till 3, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Yeah, yeah, yeah. We may never, never meet again on that bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife. Este concierto en vivo, live en el Royal Albert Hall, de Londres, Inglaterra, Rod Stewart en este famoso They Can't Take That Away From Me, tema que sin duda es uno de los grandes éxitos de Rod Stewart, de este ciclo de recitales que se llamó One Night Only, que Rod Stewart dio por allá por el año 2004. Y todo este motivo y esta semana particular que vamos a estar con Rod Stewart viene gracias a Le Petit Mar, que nos trajo un desayuno espectacular, delivery de desayunos y meriendas, panadería y confitería Le Petit Mar, acá en Suipacha 483, delivery sin cargo, todas las tarjetas, débito, crédito, Restaurant Car, en el 43220363. Tienen todas las variantes para el almuerzo, el almuerzo, comida al peso caliente, 34 pesitos por 100 gramos, por ejemplo, hoy es un día ideal para, qué sé yo, un pollito relleno, por ejemplo, para empezar la semana, o un guiso de ternera con unas bombitas de papa, ¿qué le parece? Espectacular. Y si quiere por el lado de las ensaladas, porque a usted le gusta, como a mi señora, vio bajar de peso y eso, bueno, ensaladas al peso, 24 pesitos por 100, Mis hijos también se anotan en esto de las ensaladas, Todos, sí, me la quieren enchufar a mí todos los días, con rúcula, radicheta, tomate, apio, tomate queso y albahaca, tomate y pepino, cebolla, lechuga, bueno, por algo será que me quieren encajar las ensaladas, ¿no? Repollo rallado, mire todo lo que tiene, arroz con atún, ahí me gusta, remolacha, ensalada rusa, también me gusta. Bueno, como siempre, todas las opciones, también sándwiches de miga especiales, todo lo que usted quiera para su almuerzo y para su desayuno. Le Petit Mar tiene delivery sin cargo. Llame al 43220363. Todas las tarjetas débito, crédito y la Restaurant Car. Never take that away from me. Vamos la radio, somos tu
tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Decíamos que el 22 de junio es la fecha que desvela a los inversores. Dicen que es más importante que lo que pase a fin de año. Eso decía uno de los banqueros con más peso en el sistema. Dice, esta elección es para los inversores mucho peor de lo que fue la de Bolsonaro para Brasil o la de López Obrador para México. Acá hasta no saber si se presenta Cristina, se frena todo. Si Macri gana, no ven un default porque creen que volvería a abrirse el mercado de deuda. Tampoco ven que si la Baña llega, haya chances de default. Pero si ella gana, esto es game over. El escenario de la expresidenta fuera de juego podría no ser el mejor para la estrategia electoral de gobierno, pero en el empresariado no ocultan que serviría para al menos suavizar la incertidumbre que se adueñó desde hace ya meses a los grandes inversores, muchos de los cuales no conocen de grises, y evalúan la situación del país en términos binarios. Labaña es el candidato directo de los industriales, pocos lo ocultan, pero también es visto por otros sectores como cabeza dentro de un frente pragmático. Hace algunos días Gerardo Martínez, Luis Barruenuevo, líderes sindicales que figuran entre los armadores de Labaña, se acercaron a Melconian para invitarlo a participar de un eventual gabinete. Parece apresurado, ¿no?, cuando su líder aún insiste en que por ahora no es candidato, pero para muchos ya es una señal. El mercado muchas veces da el beneficio de la duda y está diciendo que con Labaña se puede vivir, admitió una fuente del gobierno que suele participar de los encuentros con inversores. El consenso, sin embargo, no es absoluto, También están los que temen que el ex ministro de Economía apele, como tantas veces en la historia argentina, a una mayor devaluación para no aplicar más medidas de ajuste. Van a ir con un tipo de cambio alto para permitir tapar baches. Eso es lo que hacen los peronistas cuando no quieren ajustar, dice otro banquero. Bueno, en cualquier caso, transitar el otoño tampoco parece fácil, La estabilidad del dólar es condición necesaria para que el paciente llegue al invierno con las defensas necesarias. Para fines de esta semana, Hacienda tenía previsto anunciar finalmente el esquema de venta de dólares que el Tesoro va a recibir en los próximos días. La idea es 60 millones por día desde el 15 de abril, pero el calendario está atado a que el directorio del fondo apruebe el encuentro trimestral, la revisión del acuerdo con la Argentina. La nueva novela de la Argentina con el fondo refleja cómo se complicó el mundo desde el año pasado para los países emergentes sobre todo. Los inversores pueden optar por mirar las elecciones desde afuera. El registro público de audiencias lo refleja, con una baja de 22 reuniones con bancos y fondos extranjeros a esta altura del año en 2018, a 10 encuentros este año. Con lo cual, eso sí, los pocos consultores políticos y económicos argentinos bilingües están más demandados que nunca en Wall Street. Y las empresas son las que tienen problemas y son los que tienen el dinero hundido en el país, quienes se enfrentan a una situación más difícil.
La fuerte devaluación del 2018 arrasó con la ilusión de varios grupos industriales que tenían previsto potenciar sus inversiones en el país. Cargill, por ejemplo, es una de las empresas que habría puesto en revisión sus proyectos de expansión local. En los últimos días de diciembre, la cerealera informó en el exterior que había llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de malta en todo el mundo a la francesa Axerial. El anuncio, que pasó inadvertido aquí, incluye su operación en la Argentina, donde tiene una de las 2 malterías más grandes. En el gobierno siguen de cerca Molino Cañuelas, con pasivos bancarios por más de 1.300 millones de dólares, reestructuración de deuda bancaria más grande de la historia argentina. La empresa llegó a un preacuerdo con los bancos, no va a ser quita de capital, pero va a extender a 10 años el repago de los préstamos sin garantía hipotecaria y a 7 años los garantizados. La tasa será del 5 o del 6% anual. Ahora solo resta que entre los 40 bancos acreedores se pongan de acuerdo cómo será el orden de prelación del cobro. Banco Macro amenazó con patear el tablero, pero habría presión de sus pares para avanzar. El desafío, mientras dure el proceso, pasa por mantener la empresa funcionando, no solo para evitar un tembladeral en el sistema bancario, sino también por unos 3.000 empleados y 21 plantas en todo el país, que podría de ser muy duro el impacto en plena campaña. Se acordó que el vice va a anunciar una línea de crédito a la empresa por 5 millones de dólares para capital de trabajo. No mucho mejor es el panorama de la industria farmacéutica, en plena negociación con el PAMI para definir la compra de medicamentos del año. A fin de mes vencen convenio que habían firmado el año pasado, ya empezaron los tires y aflojes de siempre y los costos ya no nos dan, más allá del tema político y por no quedar mal por un tema económico, nadie debería estar en el convenio. Pero bueno, no puede darse ese lujo. En el 2018 la venta de medicamentos cayó 5%, y algunos sindicatos tampoco ayudan. Moyano vuelve a mostrar los dientes. En los últimos días, gente que responde a su gremio se acercó al centro de distribución de 38.000 metros cuadrados que está por inaugurar Mercado Libre dentro del Mercado Central. El unicornio tecnológico mimado por Macri comenzó a contratar personal bajo el amparo del gremio de carga y descarga, el mismo que opera en el Mercado Central. Y Moyano suele tener una definición amplia de las tareas que corresponden a camionero y lo mostró en sobradas ocasiones. Hoy, en tanto, vence el plazo para que se presenten en la justicia interesados en participar del salvataje de OCA, la empresa estatal que emplea 6.500 afiliados al gremio y a quien la FIP le reclama una deuda de 7.000 millones de pesos. El periodista Aurelio Tomás consignó en Perfil que Moyano quiere que la empresa vaya a la quiebra, pero continúa operando. El viernes pasado, en una entrevista con Novarecio, Moyano fue muy crítico con Macri. Dijo, se tendría que dar cuenta que no está en condiciones de seguir administrando el país. En el Ministerio de Hacienda solo esperan que esta vez los pronósticos no fallen, que sus panillas Excel se desprende que en junio debería empezar a llegar las buenas noticias, la inflación tendría que enfriarse un poco para entonces, y de ello también depende que, despejado el escenario, el 22 de junio no sea solo una fecha más en el calendario empresarial. Así se establecía y hablaba y definía Florencia Donovan en el diario La Nación, este artículo del 22 de junio, fecha que desvela a los inversores y que sin duda trae mucho, pero mucho material. El que trae material también es, sin duda algunas, Claudio Jacqueline, hoy con la nota del factor Labaña desata críticas, nervios y dudas. Bueno, pero para eso vamos a presentar el informe y después vamos a escuchar al doctor Labaña. Informe Rousseler. Decíamos que el explosivo ascenso hacia el centro de la escena preelectoral que protagoniza Roberto Labaña se ha convertido en la menos esperada novedad política y ha tenido consecuencias que eran impensables hace apenas un mes. Tan repentina ha sido la irrupción que en muy pocos días el factor Labaña logró reacciones airadas de muchos de los principales actores, deslizamiento subterráneo dirigente, inquietud en los principales espacios políticos, entusiasmo en el empresariado y perplejidad en analistas y consultores. Labaña estuvo en Córdoba y a la gente del diario La Voz de Córdoba le dio este reportaje. Escuchamos un poquito y seguimos reflexionando. Dale.
A 90 días de la presentación de lista para las elecciones presidenciales de octubre, hay distintos dirigentes que están recorriendo el país con la aspiración de ser candidatos presidenciales. Contamos con la presencia de uno de ellos, el ex ministro de Economía, Roberto Labaña. ¿Cómo le va, Labaña? Gracias por la visita. No, un gusto. ¿Ya podemos hablar de candidato presidencial? No. Hoy lo aclaré justamente ante algunas de las preguntas que hubo en la reunión. No, por ahora mi tarea es generar esta idea de que sin un gobierno de unión nacional no se sale de una situación económica y social muy compleja, que no es tiempo de minorías, no es tiempo de gente que manda y el resto obedece, es su tiempo de sentarse a articular consensos básicos, no solo en economía, sino también en cuestiones institucionales, en cuestiones ligadas a la educación y demás. Pero usted estaría dispuesto a encabezar ese gobierno de unidad de distintos sectores, si se diera esa circunstancia. Si se dan las circunstancias, si hace falta, sí. Si no hace falta, lo podemos dejar a otros. En el país, el escenario nacional, en los últimos años se ha dividido la famosa grieta entre el macrismo, Cambiemos, y el kirchnerismo. Hay el peronismo federal, es una alternativa que trata precisamente de ser una alternativa a estas dos opciones. ¿Usted cómo se planta en este escenario? El planteo fundamental hoy es pasado versus futuro. Quienes ejercieron el gobierno anterior, quienes lo están ejerciendo en este momento, han generado hasta ahora una enorme decepción en mucha gente, y después los datos están ahí sobre 4 años finales del gobierno anterior, 2 años de crecimiento, 2 años de caída del producto. En el caso de este gobierno, 3 años de caída, 1 solo de crecimiento y un promedio negativo en términos del ingreso per cápita de los argentinos. Y bueno, ese es el pasado. Y el futuro es cómo un país que tiene una enorme cantidad de recursos naturales, humanos, de capital, es capaz de poner esos recursos que hoy están ociosos en marcha, ¿no? Se dice desde la oposición que además el gobierno nacional no ha acertado evidentemente en las medidas económicas, pero que además tiene un problema político. Usted como economista, pero también con una visión política, ¿cree que es así, que faltan medidas económicas, pero además un acuerdo político? Tiene un grave problema político que surge de su soberbia, ¿no? Es decir, creer que con 30-35% de los votos, que es lo que en definitiva cuenta en las cámaras, se puede dirigir el país sin consultar a nadie, sin hacer acuerdos sólidos, simplemente acuerdos proyecto por proyecto y demás. La soberbia cuando se gobierna es un grave problema político. Estuvo reunido con el gobernador Schiaretti, que va a buscar su reelección el 12 de mayo y no tiene, o por lo menos su objetivo no es tener proyección nacional. ¿Cómo lo ubicaría el gobernador en este escenario nacional? A ver, primero el gobernador es gobernador de Córdoba, ¿no? Y Córdoba es una de los puntos centrales de las provincias de mayor peso en el contexto nacional. Por supuesto, todas tienen, desde el punto de vista estrictamente institucional, el mismo peso, el mismo valor, desde el punto de vista objetivo, por niveles de empleo, niveles de producción, por las características culturales de esta sociedad y demás. Córdoba es de un peso muy particular. Schiaretti es gobernador de esta provincia y además él, en lo personal,
hoy es un decano entre los gobernadores, con una enorme influencia frente al resto, y en ese sentido creo que le cabe jugar un papel muy importante en cualquier proceso que se tenga por delante. Yo le asigno a él, se lo dije hoy, sin querer cargarlo con más pesos de los que a veces se le carga a los hombres políticos, que él está destinado a jugar ese papel de decano y de articulador. De articulador y de respetado por el resto de los gobernadores. Ha mantenido reuniones con distintos precandidatos que están dentro del espacio, que también está el gobernador Schiaretti, se ha reunido con Massa, con Pichetto, con Urtubey. ¿De qué? Porque ellos tienen una posición clara que el candidato intendente a presidente de ese sector sale de las pasos presidenciales. Usted ha dicho públicamente que busca un acuerdo general y no participar de una interna. ¿Cómo se puede articular? No todos iguales, Pichetto, que dicho sea de paso, ha hecho un tremendo trabajo en favor precisamente de darle gobernabilidad a un gobierno que tiene muchos problemas por su propia impericia y, como decía antes... Ahí lo tienen a Massa, ponderando a Pichetto y subestimando el tema de las elecciones internas de las PASO. La propuesta podría resultar seductora, pero esos que impulsan a la novedad política de estos días tienen otros desafíos. Además de convencer a dirigentes, también tendrán que trabajar con el economista para que acepte relativizar su autopercepción. Es muy probable que para la demanda que hoy no encuentra una oferta electoral atractiva, la persona de Labaña tal vez no sea exactamente el producto buscado. En tal caso, él debería aceptar limitarse a ser el emergente de un espacio que concentre en su candidatura la ilusión de satisfacer expectativas. La marca debería superar al producto y Labaña podría ser el significante vacío al que las necesidades, reclamos y demandas de una sociedad que hoy representa casi el 40% del electorado le dé un significado, muchos significados que él sintetice. Sería un producto para electores que quieren superar la grieta. Los hechos muestran que la polarización hoy siguen dominando, También que hay audiencias dispuestas a evaluar otros proyectos como el factor Labaña. Bueno, la concreción depende de muchas variables, no solo, lógicamente, del factor Labaña. Hablábamos de los motivos de la suba del dólar. El dólar subió más por razones externas que internas. El central tiene herramientas para normalizar su precio. La volatilidad podría ser por razones políticas, la mejora en las encuestas de Cristina, el dato de empleo no es malo, pero hay una alta insatisfacción por el salario, impuestos y por la informalidad. ¿Por qué subió el dólar? Primero porque el viernes fue un día complicado a nivel mundial. Europa está mostrando señales de desaceleración económica, en especial la economía alemana, con tasas de interés negativas. Esto generó un vuelo a la calidad, lo que potenció la suba de bonos americanos y la tasa de 10 años se ubicó en 2.4%, cuando la tasa de corto plazo está en el 2.5%. El aplanamiento de tasas fue interpretado sin duda como el augurio de una desaceleración económica en Estados Unidos. Estas noticias hicieron migrar fondos de emergentes, se devaluó la lira turca, el peso mexicano, el real y muchas monedas emergentes, entre ellas el peso, que la sacó bastante barata. En Brasil terminó preso Michel Temer también. Esto, que es un avance en materia de transparencia institucional, no luce promisorio de cara a la votación de la reforma previsional en Brasil, ya que el gobierno necesita de los votos del partido de Temer en el Congreso. En Argentina, las encuestas comienzan a mostrar a un Mauricio Macri que desmejora y una Cristina Kirchner que sigue alta en las condiciones de los ciudadanos. Bueno, para muchos analistas, el populismo tendría un 30% de votos, como si la economía se sigue deteriorando, el piso se consolida y podría ir por más. La amenaza de la llegada del populismo se siente en el mercado cambiario, sin motivos para una suba del tipo de cambio, con negocios de compra-venta que llegan a 700 millones por día y reservas por 68.000 millones, que pronto van a ser 79.000 millones. Con estos números el tipo de cambio debería estar planchado, sin embargo, todos los días el mercado nos muestra alta volatilidad.
¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué es lo que más incide en la volatilidad del dólar? El viernes se recibieron 3 encuestas sobre imagen, intención de voto y escenarios probables de segunda vuelta en la elección presidencial. Y obviamente a 7 meses de las elecciones hay temores, desde el exterior hay temores de que Macri como candidato no gane las elecciones y por eso hay presiones, muchas presiones para que la fórmula presidencial sea encabezada por María Eugenia Vidal. Porque a esta altura Cambiemos, Unidad Ciudadana y Alternativa Federal están casi un tercio cada uno y falta 7 meses para las elecciones con una economía que no muestra ningún cambio radical. Como decían, el 22 de junio, decía Donovan en su nota en La Nación, el 22 de junio pasa a ser una fecha clave. Hay que ver si el señor Grimaldi cree si el 22 de junio pasa a ser una fecha clave o no, pero bueno, vamos a considerar un poco cuál es su evaluación, si Labaña va a ser candidato, si Mauricio va a ser candidato, si Cristina va a ser candidata. Él tiene la precisa, me dijo el fin de semana, vos descansá que yo me ocupo, así que ahora le doy el paso. Estás exagerando, buen día. ¿Cómo te va? No hay ninguna precisa porque todos los días hay una novedad. Y vuelvo a insistir en lo que vengo diciendo siempre. Bueno, vos lo acabas en todo caso, de mencionar. Faltan 7 meses. ¿Sabés la cantidad de idas, vueltas, parche, para arriba, para abajo, que tendremos que poner de acá en más? Montón. Yo creo que todavía hay mucha agua para que recorra por debajo de los puentes, pero habrá que tener el estómago lo más fuerte posible porque realmente tendremos muchísimas cosas para hablar. Te decía, descansa los fines de semana. Sí, te decía eso. No, porque Jorge tiene una sana costumbre de todas las notas que a él le parece que son relevantes de los medios, las manda por WhatsApp, etcétera, y está muy bien. Yo por ahí no soy su destinatario más adecuado, porque yo ya las notas que él manda, yo ya las he visto, probablemente por una cuestión profesional, pero me imagino que a mucha gente cercana a vos eso le aporta, claro. Le sirve. Seguro. Así que, no, coincidimos con la nota de Bornstein. La verdad que es lo más interesante que yo he leído. Qué gran columnista político. Sí, evidentemente es así. Ayer, en la primera parte, te hace poner colorado, cuando te dice que no entiende cómo los periodistas en la Argentina no han mandado cámaras a las puertas de las bauleras en Estados Unidos, donde presuntamente está la plata, pero toda la plata. Bueno, es lo que dice el contador de los... Sí. No, realmente muy, pero muy duro. Sí. Y después concluye que la verdad que el desapego que tienen los argentinos por la ley es terrible. Es enorme. Es joda, dice. Sí, es joda. Pero bueno, me gustó mucho y vos me la mandaste también, yo ya la vi. ¿Sabés que la vi cuándo? Esa nota la vi el sábado ya el domingo como a la 1 de la mañana. Cuando llegué a casa, claro, porque la ponen temprano. Claro, cuando llegué a casa la vi, la leí y inmediatamente la mandé por Facebook. Sí. Tengo cosotas, hay de todo. Contame. Tengo, lo de las marchas de este fin de semana. Impresionante lo de la marcha celeste, pañuelo celeste, la cantidad de gente. Impresionante. Poca difusión que tuvo a nivel medios, eso me llamó la atención. Sí. Y después la cantidad de gente, 300.000 personas. No sé el número. Bueno, pero uno veía la foto, era una cosa impresionante. Cuadras y cuadras por Avenida Libertador. Sí. Allí donde Avenida Libertador es ancha. Es grande, sí. Después tengo, todo lo de Manzanares, la cuestión de Córdoba, de lo cual vamos a tener que hablar algo porque Cristina hizo ahí una movida. Por supuesto Labaña, el papelón del rey Felipe. Sí, no había escalera. No había escalera. Y el gobierno dice que la culpa la tiene Intercargo. ¿Viste? Sí, porque se necesitaba una persona que tuviera la No es responsabilidad nuestra, dijo un comunicado de la Casa de Gobierno, es como responsabilidad de Intercargo. Bueno, listo. Está bien, bueno. Habrán que echar algunos. Sí. No, y por último el tema de la pobreza. Y es una nota que quiero encarar rápido, así que estamos... duro informe de la UCA, ¿no? Con ese y vamos a hablar con gente de la UCA, vamos a hablar, si es posible, creo, con Agustín Salvia, y me están haciendo señas que lo tenemos en 3 minutitos nada más. Bueno, fantástico. Te dejo entonces con todo. Tenés un día que de información viene duro. En mercados va a venir complicado el día de hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Va a venir complicado. Bueno, por la mañana tenemos la explicación del Comité de Disciplina de la Superliga,
Sí. con respecto al tema San Lorenzo. Pero no hablan de Huracán, así que no hay problema. Pero van a hablar. Pero van a hablar. Tiene el mismo problema que San Lorenzo y no se va a ir a quejar de que te sancionan porque son hinchas de Boca ni nada. Digo, para llorar ya está, ya sabemos que está. Seguro. No, pero más que llorada es tratar de politizar el tema. Claro. Y la verdad, muchachos, háganse cargo. Digo, después lo van a arreglar probablemente, como lo va a arreglar Huracán, todo. Seguro. Pero salir así simplemente porque tenés público que te sigue, etcétera. La verdad que Marcelo Tinelli hace tiempo que yo ya dejé de prestarle atención, más allá de sus preferencias futbolísticas, ¿no? Qué grande, bueno, yo hace rato ya que tiene. Bueno, gente, 9:03, los dejo con Hugo, que tiene un programón que viene ahora, después viene Carlos Clerici, quédense en la mañana de Ecomedios, nosotros mañana a las 8 estamos para hacer más proyecciones, que empiecen bien la semana, buen lunes, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad.